Reelección. En Deuteronomio 20:10, Dios instruye a Israel: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le ofrecerás la paz. Esto muestra que el propósito divino no era la violencia por sí misma, sino dar oportunidad al arrepentimiento y a la sumisión a la autoridad de Dios. Sin embargo, si la ciudad rechazaba la paz y persistía en su idolatría, debía ser destruida. Versos 15-18. Aquí se usa el término hebreo herem, que significa consagrado a destrucción. No era un castigo caprichoso, sino la ejecución de un juicio divino contra el mal persistente. Deuteronomio 13, 12, 18. Amplía este principio. Si dentro de Israel surgía una ciudad que se volvía a la idolatría, debía ser igualmente destruida. Esto revelaba que el pecado y la rebelión, aún dentro del pueblo escogido, tenían las mismas consecuencias. La lección espiritual es clara: Dios no hace acepción de personas. Su justicia es imparcial. En Josué 10:40 se registra cómo Josué hirió toda la tierra, sin dejar nada que respirase, como Jehová Dios de Israel lo había mandado. Este texto confirma que Israel actuaba bajo una orden teocrática específica, limitada a la conquista de Canaán. El objetivo era purificar la tierra de la corrupción moral que amenazaba con destruirlos espiritualmente. Elena G. White, en Patriarcas y Profetas, pp. 342-343, explica que la libertad de elección es un don sagrado. Dios no obliga a nadie a obedecer. Cada ser moral debe decidir por sí mismo. Si Dios quitara al hombre su libre albedrío, lo convertiría en un autómata. Por eso permite que enfrentemos pruebas, siempre con poder para resistir. Así como los cananeos eligieron rebelarse, nosotros también decidimos diariamente si permanecer bajo el gobierno de Dios o alejarnos de Él. El conflicto entre el bien y el mal. El contexto de estas guerras debe comprenderse dentro del gran conflicto cósmico entre Dios y las fuerzas del mal. El herem no fue una política humana, sino una manifestación visible del conflicto espiritual. Desde el principio, la rebelión de Satanás buscó presentar a Dios como injusto. Cuando el pecado apareció, la neutralidad dejó de existir. Cada ser humano y cada nación debía decidir a quién servir. Los cananeos no fueron destruidos por ignorancia, sino por su persistente rechazo a Dios. Génesis 15:16 dice que aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, indicando que Dios había esperado pacientemente generaciones antes de ejecutar su juicio. Pero cuando la corrupción moral, el sacrificio humano y la idolatría saturaron la tierra, el juicio divino se volvió inevitable. Elena G. White, en Patriarcas y Profetas, página 343, comenta que Satanás intentó hacer ver a Dios como injusto por permitir que el hombre fuera probado. Sin embargo, Dios concedió al ser humano libertad moral y poder para resistir la tentación. El mal no surge porque Dios lo haya querido, sino porque las criaturas eligieron rebelarse. Si el Señor eliminara la libertad de elección, también eliminaría la capacidad de amar. Por eso, aún en la guerra de Israel, se revela la misma enseñanza. El bien y el mal no pueden coexistir, y cada uno debe escoger su lealtad. El herem simboliza espiritualmente la eliminación del pecado del corazón. Así como Israel debía limpiar Canaán de la idolatría, el creyente debe permitir que Dios erradique del alma todo lo que le separa de Él. Dios no destruye por capricho, sino para restaurar la pureza de su creación, libertad, responsabilidad y misericordia. Aun cuando parece que las posiciones estaban definidas, Israel como pueblo escogido y los cananeos como condenados, la Biblia muestra que había posibilidad de cambio. Rahab, una cananea de Jericó, eligió confiar en el Dios de Israel y fue salvada junto con su familia. Josué 6:25. En contraste, Acán, israelita del pueblo de Dios, fue destruido por su desobediencia. Esto demuestra que la elección personal,
pesa más que la herencia o la nacionalidad. Deuteronomio 13 también advierte que si Israel adoptaba el estilo de vida de los pueblos idólatras, recibiría el mismo juicio. La ley divina es justa y pareja. Quien se aparta de Dios, sea quien sea, queda fuera de su protección. El mensaje central es que nadie está predestinado al mal ni asegurado al bien. Las decisiones individuales definen el destino eterno. Elena G. White refuerza esta verdad al decir que Dios nunca coloca al ser humano en una situación donde deba caer inevitablemente en el mal. Él provee siempre los medios para resistir la tentación. Patriarcas y Profetas, página 343. Así como Israel tuvo la oportunidad de obedecer o rebelarse, nosotros también elegimos diariamente entre la fidelidad y el pecado. El libre albedrío es el sello de la dignidad humana. Sin libertad no hay amor verdadero ni obediencia genuina. Dios no impone, invita. La salvación o la perdición no son decretos arbitrarios, sino resultados naturales de las elecciones que hacemos. Conclusión y aplicación. La historia de Israel y las naciones cananeas es más que un relato antiguo de guerras, es una lección espiritual sobre el poder de la elección. Cada decisión que tomamos define a quién servimos. Así como los cananeos sellaron su destino al rechazar repetidamente la voz de Dios, hoy muchos eligen alejarse de sus principios, pero el Señor sigue ofreciendo paz antes del juicio, así como en Deuteronomio 20:10, donde la orden inicial era ofrecer reconciliación antes del combate. La actitud de los cananeos, su desafío persistente y su resistencia al arrepentimiento refleja lo que ocurre cuando el corazón se endurece. Dios no desea la destrucción del impío, su anhelo es la conversión. Pero cuando la persona cierra todo acceso al Espíritu Santo, el juicio se vuelve inevitable. Elena G. White enseña que el mismo principio se aplica hoy. No puede sobrevenirle al hombre tentación alguna que no sea capaz de resistir. Patriarcas y Profetas, página 343. Es decir, cada ser humano posee la capacidad de elegir el bien, con la ayuda divina. En nuestro tiempo, el Jerem simboliza la decisión de eliminar del corazón todo lo que se opone a Dios. Debemos destruir espiritualmente los ídolos modernos, el orgullo, la incredulidad, el egoísmo. La elección es continua. Cada pensamiento y acción revela de qué lado estamos en el conflicto universal. El mensaje de esta lección concluye con una verdad eterna. Dios respeta nuestra libertad, pero también honra nuestras decisiones. Si elegimos su voluntad, hallamos vida y redención. Si elegimos rebelarnos, cosechamos las consecuencias. Hoy, como maestros y estudiantes de la palabra, el llamado es claro. Elige hoy a quién servirás. Josué 24:15. Que nuestra elección sea por Cristo, fuente de libertad, justicia y amor eterno.